Bueno, Los cachos de Vizcarra. los cachos de Vizcarra. Bueno, ¿Por qué se ha vuelto? ¿Por qué el angelito de Vizcarra en su discurso del 28 de julio se ha vuelto medio demonio, ¿no? Porque los cachos no se refiere a. Bueno, hay la otra novela de Stevenson, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Este científico se convierte en un monstruo. Pero lo que es interesante es que a principios de la semana el presidente Vizcarra ha hablado de demoras exageradas del Congreso respecto a las iniciativas de referéndum que él ha propuesto. Hace muy poco que estas iniciativas han sido presentadas al Congreso, tampoco es que hayan sido presentadas hace un año, pero ¿cómo es el proceso en la Comisión de Constitución, que por lo demás tú presides, respecto a lo que el presidente Vizcarra llama demoras exageradas? Pero a ver, antes que responda Rosa, tú eres presidente de la Comisión Lavajato. Eres presidente de la Comisión de Constitución. Eres casada y tienes niños. ¿Cómo haces? Tengo jóvenes. ¿Cómo haces? En serio. Y mi cariño para mis jóvenes que han crecido conmigo haciendo política. Los dos universitarios, los dos estudiando y trabajando. Así que tratamos de hacer, de cumplir con el encargo. Creo que es un reto importante y la experiencia de la comisión investigadora me deja a mí lecciones importantísimas que podemos aplicar precisamente ahora en el trabajo legislativo y que duda cabe que hay urgencia de hacer una reforma del sistema de justicia. ¿Qué duda cabe? Que ese es el objetivo que nadie pone en discusión. Así es. Y si hay un mérito al presidente Vizcarra, convertido en demonio ahora, de acuerdo a la descripción que hace, es que ha hecho algo que no se había logrado antes, que todos estemos de acuerdo en que tenemos que impulsar una reforma del sistema de justicia. Y yo se lo agradezco. Eso está claro. Se lo agradezco. Pero sus proyectos no los han hecho bien. Sí. Y eso no es algo que lo decimos nosotros porque de pronto queremos demorar un proceso de consulta ciudadana. No hay ningún porque... constitucionalista ni uno. Que no haya criticado los textos del Ejecutivo. Y vamos a hablar ligeros e irresponsables del Ejecutivo. Reglamentariamente, ¿cuántos días tiene el Congreso para debatir estas iniciativas? Las iniciativas del Ejecutivo se tramitan con carácter de prioritario, de urgente. Y que duda cabe, los hemos puesto urgente, es lo primero que nosotros hemos puesto. Hemos empezado con eso. Y hemos logrado el compromiso de todos los sectores. Por eso es que creo que al presidente del Consejo de Ministros y al presidente no les están diciendo la verdad, o ellos no están leyendo bien leen los periódicos, noticias, los periódicos mienten, los medios mienten. Pero ellos dicen que leen la calle y que leen la verdad. Y creo bueno, es que la calle lee los medios de comunicación. O escucha o la calle que no es verdad. Lo que los medios Mire, claro, nosotros creemos que no se puede hacer una reforma del sistema de justicia sin la participación plena de sus actores. No podríamos hacer una reforma del sistema de justicia sin el Poder Judicial, sin el Ministerio Público. O sea, no es posible, o una reforma electoral sin los entes electorales. No es posible, porque luego hay contradicciones, luego hay fricción, luego no se responde a una realidad porque no hay un diagnóstico. Hemos logrado que el Poder Judicial se comprometa y está trabajando plenamente con nosotros. De hecho, el Poder Judicial, por ejemplo, dice que no se puede hacer un concurso público para el CNM con Servir. Ellos se acaban de excluir de la ley Servir y con comentarios muy ácidos a Servir. Entonces, ¿cómo podríamos tener a Servir siendo el órgano técnico que realice la evaluación para poder designar a los miembros del CNM? Y eso es algo... Además que lamentablemente Servir, tal como estaba concebido y se pensaba que iba a funcionar, no ha funcionado. Servir no sirve. No sirve. Servir no sirve, efectivamente. Entonces, ¿cómo le encargamos algo tan delicado? Y eso lo ha dicho Juan. Como la elección de jueces. Como la elección de los miembros del CNM. De que van a evaluar a los jueces. De un concurso público que va a convocar probablemente a miles de peruanos que cumplan los requisitos. Entonces, digamos, si hay este punto en el cual el Poder Judicial se manifiesta en contra, escuchamos a la Academia de la Magistratura, escuchamos a todos y hay necesidad de debate. No podemos aprobar lo que el Ejecutivo ha enviado. Sin embargo, vamos a hacer el mayor esfuerzo por, en el menor tiempo posible,
con la reflexión mínima necesaria y escuchando a las regiones también, porque la justicia también es para todo el Perú y tenemos necesidad de socializar. En el esfuerzo máximo que estamos haciendo, esperamos dentro de muy poco tiempo, espero máximo 2 semanas, poder tener un dictamen sobre este proyecto de ley, sobre lo que es más urgente, que es la elección del CNM. Están invitando para eso a juristas que ejercen el asunto. Yo sugiero, permítanme esta sugerencia, porque el otro día estuve en una conferencia en la que Enrique Gersi, el doctor Enrique Gersi, expuso una serie de iniciativas respecto del tema de justicia. La verdad que bastante originales y muy atrayentes. O sea que si no lo han citado, sería bueno que lo invitaran. Por supuesto que sí, pero eso requiere tiempo. El viernes, por ejemplo, tuvimos una mesa de trabajo en la cual estuvo OMPE, estuvo Jurado, estuvo RENIEC, estuvo Contraloría, estuvo el Ministerio Público, estuvo el Poder Judicial y estuvo también académicos importantes. El ex presidente del CNM también estuvo, es decir, estamos trabajando. No se puede decir que no hay voluntad. Por supuesto que hay voluntad, pero si tienes proyectos que necesitan ser estudiados, que necesitan ser modificados por sus actores, no solo por el Congreso, porque ojo, no se vaya a decir acá, no, el Congreso quiere desnaturalizar y por eso recojo mis firmas y por eso presento cuestión de confianza. Eso es exactamente lo que están diciendo los medios. Ahí, con todo respeto, porque el presidente de la República merece todo el respeto del mundo, es una gran mentira y no se puede mentir, no se puede andar está tomando el pelo a la gente, Perú. porque él sabe que eso no se puede hacer. Él sabe que no Ni siquiera es... se da cuenta de que no se puede hacer. Esperemos que no se dé cuenta, porque si es que con conciencia y voluntad está mintiendo y desinformando, estaríamos frente a actos que no se condicen con la investidura de quien ejerce el máximo cargo del Perú. Ahora, acá hay 2 elementos importantes. Uno es la reforma del Poder Judicial, a raíz del tema del Consejo Nacional de la Magistratura, en fin, todo lo que ocurrió. Pero luego las otras iniciativas van a la reforma política. Y es una reforma política que va más allá de una corrección constitucional. Implica un cambio de sistema parlamentario, etcétera, etcétera. ¿Cuántos artículos de la Constitución tendrían que cambiar para que estas reformas puedan ser implementadas? ¿Sería la misma la Constitución la que quedaría al final de esto? Solo para implementar, para cambiar de un sistema parlamentario de una sola cámara a uno de 2 cámaras, necesitamos modificar cerca de 60 artículos de la Constitución. Solo para eso. Solo para eso. Y eso es un proyecto de ley que tendríamos que poner en consulta. Es decir, un proyecto de ley que modifica por lo menos 60 artículos de la Constitución es lo que la gente en un proceso de consulta ciudadana tendría que votar en un referéndum. Entonces, me pregunto si el presidente se da cuenta que el pueblo tiene que estar informado sobre qué decisión va a tomar. Sería muy irresponsable, vamos a hacerlo, porque el presidente no nos va a acusar a nosotros ahora de no querer que el pueblo opine, pero que el pueblo opine informado. Y esto requiere un proceso de educación, requiere un proceso de socialización. Y nosotros queremos ir a las regiones, queremos que el pueblo hable, que el pueblo sea escuchado, que lo que nosotros vayamos a proponer también recoja lo que el pueblo siente. A ver qué va a pasar con los microdistritos y los macrodistritos. ¿Qué va a pasar si nosotros ponemos 130 congresistas, de los cuales 100 son diputados y 30 son senadores? Y estos 100 se eligen en distritos binominales, que son microdistritos, es decir, solo pueden competir un hombre y una mujer. ¿Realmente creen que vamos a conseguir paridad? A lo mejor nos vamos a encontrar con un parlamento solamente de varones. Es demagogia Entonces, pura eso. Hay mucho por enseñar, mucho por escuchar, mucho por trabajar. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo, 24 horas dedicadas a esto, pero tiene que ser responsable. Al pueblo no lo vamos a llevar al despeñadero solamente porque algún irresponsable cree que se puede empujar de esta forma la toma de decisiones que son trascendentales para nuestro país. Te vamos a tener que invitar otra vez para hablar exclusivamente del tema de las reformas. La reforma política es muy compleja. Muy compleja
Y el Congreso es muy criticado porque se ha vendido la especie que el Congreso no quiere reformar. Exacto. Eso es mentira. Sí, claro. Eso es claro, falso. Ese es el tema de fondo. Pero nosotros tenemos un sistema presidencialista. Entonces, como el presidente de la República no sale del Congreso, es fácil echarle la culpa al Congreso. Es una reflexión mía. Si el Perú tuviese un sistema parlamentario en el cual el presidente del Consejo sale de la mayoría parlamentaria, como es el caso de España, de Italia, de Inglaterra, claro, disolver el Congreso implicaría la destrucción completa del sistema constitucional. Y entonces esta tendencia que yo creo que son divagaciones periodísticas, de que se va a pedir la cuestión de confianza, etcétera, ¿cómo la ven ustedes? Porque claro, a la luz de la magnitud de la reforma política, 60 artículos, naturalmente hablar de cuestión de confianza también es una cuestión delicada. Y esa fue la última pregunta. A ver, Rosa. La última. ¿Quién tiene el poder es quien tiene el dinero? ¿Y quién tiene el dinero? El Ejecutivo. Sí, claro. ¿Quién decide que se hagan o no se hagan obras? El Ejecutivo. ¿Quién tiene detenida la reconstrucción? El Ejecutivo. ¿Quién determina qué carretera, qué puente o qué hospital se hace o no se hace? El Ejecutivo. ¿Quién determina cuánto invierte para poder enfrentar la violencia contra la mujer? El Ejecutivo. Todas las herramientas le ha dado el Congreso. No se puede hablar de un Congreso obstruccionista. Podemos sí tal vez hablar de un Ejecutivo lento, indolente, incapaz, insensible, pero no de un Congreso obstruccionista. Ellos tienen el poder y quieren trasladarle toda la responsabilidad a un Congreso que no maneja presupuesto, que no toma decisiones de gobierno, que tiene una labor eminentemente de control político y de legislación. Pero claro, a ellos no les gusta el control. No les gusta que les digan, oiga, no invierta acá, oiga, trabajen más rápido en la reconstrucción, oiga, mis hermanos están muriendo en la sierra por las heladas, en la selva por el friaje, oiga, sus animales están muriendo por miles. No les gusta. Y entonces el Congreso tiene la culpa, vaya contra el Congreso, cuando en realidad quien tiene la plata tiene el poder y eso lo tiene el presidente y sus ministros. Termino con un valor numérico de lo que acabas de decir. Para el 2018 estaban previstos para la reconstrucción, que yo no le llamo reconstrucción con cambio porque es una guachafa, para la reconstrucción del Perú, por el niño, estaban presupuestados 4.596 millones de soles. ¿Sabes cuánto se ha ejecutado? 400 en ejecución o terminado, 473. Es decir, 20%. 10%. Una pregunta de curiosidad, Y la Rafael. culpa tiene el Congreso. ¿Hace cuánto tiempo fue el fenómeno del niño? Sí, hace 2 años. Bueno. No, hace un año. Caballeros, Un poco más de un año. Un año y caballeros, 8 meses. tenemos que concluir. Tenemos que Te concluir. invitaremos de nuevo, Rosa. Sí, ha sido un gusto y un placer estar Muchas con gracias Rosa a Bartra, ustedes. sin duda, una de las mujeres más inteligentes de nuestro país. Muchas gracias. Muy bien, Rosita, muchas gracias. Gracias. No está terminando el programa. No, ya sé, ya sigue. Claro, otro seguimos. invitado. Así es. Muy bien. Pausa.